Señor ministro, son tres los grandes debates presupuestarios que se pueden realizar al hilo de estas secciones y que en gran medida anticipamos ya ayer al hilo de distintos títulos. El primer gran debate es la política tributaria del Gobierno, una valoración de la política tributaria del Gobierno. Y como hemos repetido diversas veces a lo largo de este trámite presupuestario, creemos que el presupuesto se basa en unas bases muy endebles, en unas previsiones de ingresos demasiado optimistas. Y esto, por un lado, obedece a la previsión de comportamiento general de la economía. Ustedes se empeñan en mirar por el retrovisor y no quieren mirar por el cristal delantero. Y en el cristal delantero lo que se ve es un panorama preocupante. Han aprovechado los presupuestos para aumentar la previsión de crecimiento económico al 2%, mientras el Fondo Monetario, la Comisión, les está diciendo que el crecimiento va a ser menor y mientras hay importantes síntomas de desaceleración en exportaciones, confianza del consumidor. Pero voy a ir un paso más allá. Supongamos que nos creyésemos sus previsiones de crecimiento, que no nos las creemos. Supongamos que nos las creyésemos. Aún así, sus previsiones de ingresos siguen siendo incomprensibles porque los impuestos gravan unas bases imponibles y no hay relación entre lo que usted dice que van a crecer las bases imponibles y lo que usted dice que van a crecer los ingresos. Nos dice usted, los ingresos tributarios van a crecer un 5,4%, pero el PIB nominal, la renta, va a crecer el 2,7% y yo estoy bajando los impuestos. Si el PIB crece el 2,7% y baja impuestos, ¿por qué van a crecer los ingresos un 5,4%? Nos dice usted, el IVA va a crecer un 7,2%, pero lo que grava el IVA, que es el consumo, va a crecer el 2,1%. Y yo no voy a tocar la normativa tributaria del IVA. ¿Por qué va a crecer el IVA al 7% y el consumo al 2%? Nos dice usted, el impuesto de sociedades va a crecer al 20%, y yo estoy bajando el impuesto de sociedades. Misterio, realmente. Y nos dice usted, he bajado el IRPF, decía su portavoz ayer, como nunca en la historia, pero su recaudación va a caer el menos 0,3%. Realmente todo esto es muy poco claro, muy misterioso. Sin embargo, sí hay algo claro. Y es que ha desaprovechado la ocasión histórica de hacer una reforma tributaria como la que España necesitaba, que trasladase la carga tributaria desde las rentas del trabajo dependiente hacia los que hoy no pagan lo suficiente, bien porque defraudan, bien porque eluden legalmente el pago de impuestos. Eso no se ha hecho en la reforma tributaria, como no se ha simplificado el sistema tributario, como no se ha ordenado y reformado la tributación autonómica. Por eso las enmiendas de mi grupo tienen que ver con nuestra propuesta de reforma fiscal, la necesidad de ordenar la tributación autonómica en patrimonio, sucesiones, lo que daría recaudación, y a cambio la posibilidad de bajar verdaderamente los impuestos a las rentas medias y bajas, haciendo que queden exentos los primeros 14.000 euros de renta y no 12.000, haciendo que el tipo marginal máximo del IRPF empiece a operar a partir de los 95.000 euros y no los 60.000, o bajando el IVA cultural y el IVA educativo. Eso respecto a la política tributaria. Segundo gran debate, el tratamiento de los empleados públicos. Usted ha expresado su agradecimiento con palabras, pero en el presupuesto no ha expresado ese agradecimiento con cifras, porque les congela el salario un año más, son ya 6 años, en 2010 bajada del 5% y desde entonces congelación, y les devuelve a rastras de los tribunales una cuarta parte de la paga extra que les quitó. No es un agradecimiento muy generoso en términos de cifras. Congelamiento salarial un año más, pérdida de poder adquisitivo un año más y les devuelvo, no tengo otro remedio, un cuarto de la paga extra que les quité. En nuestras enmiendas nosotros cuestionamos esta nueva disminución del poder adquisitivo de los 3 millones de empleados públicos y cuestionamos también la tasa de reposición en los servicios esenciales. Usted sigue vendiendo esa tasa de reposición como un aumento del 50%. No es aumento del 50%, es disminuyo el 50%. De cada 2 plazas que abandonan la Administración, solo repongo una, incluyendo la agencia tributaria, donde, por cierto, usted se empeña en presentar la promoción interna como nuevos recursos, y evidentemente no lo son. Son personas que están allí y que cambian de puesto, pero no nuevos recursos. Nuestra agencia tributaria tiene 27.000 empleados, la francesa 123.000. Tercer y último gran debate, el de la financiación territorial, los entes territoriales. Usted desde el inicio de la legislatura está aplicando un rescate masivo desde el Estado a las administraciones territoriales. En el caso de las comunidades autónomas, por infinitas vías. Anticipos del sistema de financiación,
aplazamiento de devoluciones, créditos del ICO, fondo a proveedores, fondo de liquidez autonómica. Y cada vez que toma una de estas medidas nos dice que es algo extraordinario y que ya lo tiene solucionado. Y en estos presupuestos aporta 21.000 millones de euros más al fondo de liquidez autonómica. Ya lo tiene solucionado, pero nunca lo suficiente. Lo que era extraordinario se va convirtiendo en ordinario. Según sus propios portavoces, la cuantía de este rescate autonómico asciende a la fabulosa cifra de 163.000 millones de euros. Luego no encuentran unos centenares de euros para políticas sociales, 163.000 millones de euros. Y como les digo, esto no ha terminado. Nosotros no somos partidarios de dejar caer a las administraciones, de no pagar las facturas, pero le llevamos diciendo desde el inicio de la legislatura que esto tenía que ir unido a una mayor condicionalidad, y eso no se ha aplicado. Los consejos consultivos siguen funcionando, las embajadas autonómicas siguen funcionando, no ha habido fusión de ayuntamientos, no ha habido supresión de diputaciones, y un año más nos encontramos con que las comunidades autónomas, cuando quedan meses para terminar el ejercicio, ya han agotado su objetivo de déficit. Una vez más, ya lo tiene solucionado, pero no lo acaba de solucionar. Por eso, creemos que el mejor resumen de su legado está también en estos presupuestos. Usted aquí nos dice lo que prevé que va a pasar el año que viene, último año de la legislatura. Y el mejor resumen de su legado está en la cifra de la deuda pública, que desde que se inició esta legislatura ha aumentado en 30 puntos del PIB, 300.000 millones de euros, está por encima del 100%, cosa que no veíamos en este país desde hace un siglo. Señor ministro, no está mal para unos presupuestos y para un ministro tan austero.